Muy buen día para todos y todas. El día de hoy vamos a trabajar sistemas de ecuaciones lineales y sus cuatro métodos de solución. En el anterior video habíamos trabajado ecuaciones lineales con una variable. Trabajamos el concepto de lo que es una ecuación, la solución general, las conclusiones para solucionar una ecuación dependiendo de sus características, ejemplos y ejercicios. El video anterior y el enlace a este documento se los dejo en la descripción del video por si necesitan volver a trabajarlo. Para definir un sistema de ecuaciones nos vamos a guiar de la palabra sistema. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí para conseguir un mismo fin, ¿sí? Trabajan como un todo. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales ya no va a ser una sola ecuación, sino varias ecuaciones. De forma general lo vamos a ver de esta forma. ¿Cuál es la relación entre esas varias ecuaciones? Vamos a tener varias variables, en este caso vemos que son dos variables, x y y, a, b, c, d, e y f son números reales, van a ser números conocidos, entonces tenemos dos variables y es un sistema de ecuaciones si encontramos una solución común. O sea, ¿qué valor de x y y hace que se cumpla tanto la ecuación 1 como la ecuación 2? Debe cumplir las dos ecuaciones. Acá podemos ver un ejemplo de un sistema de ecuaciones, dos variables y vemos la solución. La solución siempre de un sistema de ecuaciones, en este caso que son dos variables, la vamos a ver como un punto en el plano, x, y. ¿Sí? Entonces se supone que la solución común sería x igual a menos 2, y igual a 4. Vamos a verificar si el sistema realmente es un sistema. ¿Cómo lo verificamos? Si esa es la solución, cuando yo reemplace x, entonces, en la primera ecuación sería 2 por x es igual a menos 2, más 3 por y es igual a 4, me debe dar igual a 8. Vamos a verificarlo, 2 por menos 2 da menos 4, más 3 por 4, 12, menos 4 más 12, efectivamente es igual a 8. Por lo tanto, ese conjunto, esa solución, cumple la primera ecuación. Para que sea un sistema, debe cumplir esa misma solución para la siguiente ecuación. Vamos a verificarlo. Dice menos x. Entonces ya sabemos que, voy a colocar acá la segunda, menos x es igual a menos 2, menos 2 por y es igual a 4, me debe dar igual a menos 6. Vamos a verificar si es cierto. Menos por menos da más, entonces cuando quito paréntesis esto me da 2. En el siguiente debo multiplicar, menos 2 por 4 es menos 8. Y 2 menos 8 efectivamente es igual a menos 6. Entonces vemos que esta solución es común, cumple tanto la primera ecuación como la segunda, por lo tanto es un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Ahora que ya sabemos identificar un sistema de ecuaciones, lo importante es saber cómo llegar a la solución de un sistema. Hay varios métodos, método de sustitución, de igualación, de eliminación o método gráfico, pero antes de ver los métodos, vamos a ver las características que tiene un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuáles son las características? Aquí las vamos a encontrar de forma general. Primero, se pueden intercambiar las ecuaciones. Aquí veíamos en el ejemplo, llamábamos ecuación 1, ecuación 2, pero realmente se pueden intercambiar. Yo puedo colocar de primero la segunda y de segundo la primera, ¿sí? Podemos intercambiar. Si son más ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones, las podemos colocar en cualquier orden si nos están hablando de que es un sistema de ecuaciones. Segunda propiedad, podemos multiplicar o dividir por un número diferente de 0 a una de las ecuaciones. Entonces, aquí vemos el ejemplo de forma general. Podemos multiplicar la ecuación 1 por un número real h. Esta propiedad realmente viene de las ecuaciones, ¿sí? Recordemos en ecuaciones lineales. Tengo 2x más 3y, 2x más 3y igual a 8. En una ecuación yo puedo multiplicar por un número, puedo sumar por un número, puedo restar, puedo aplicar cualquier operación siempre y cuando lo haga en ambos lados de la ecuación.
En un sistema de ecuaciones, pues yo solo puedo hacérselo a una de las dos ecuaciones o a dos de las ecuaciones. Ejemplo, puedo multiplicar la primera ecuación por 2, la segunda ecuación por -1, ¿sí? Ahorita, cuando empecemos a ver los métodos de solución, vamos a ver cómo vamos a aplicar estas propiedades. Entonces, por ejemplo, cuando yo multiplique, esto sería igual a 4x más 6y. Recuerde que aquí hacemos es ley distributiva. 2 por 8, 16. Esto es un sistema equivalente. ¿Qué significa un sistema equivalente? Que es exactamente el mismo sistema anterior. Yo puedo cambiar la primera ecuación, que era 2x más 3y igual a 8, por 4x más 6y igual a 16. La segunda ecuación puedo dejarla igual o puedo multiplicarla por cualquier otro número. Y decimos que este es un sistema equivalente, es exactamente el mismo sistema al anterior. Si probamos esta solución a este mismo sistema, nos va a dar exactamente lo mismo. Y la tercera propiedad, esta propiedad sí es aparte de las ecuaciones normales. Esta ya viene solo en los sistemas de ecuaciones. Yo puedo sumar la ecuación 1 a la ecuación 2, puedo restarlas, ¿sí? Entre ellas. ¿Cómo así? Ejemplo, yo puedo, un sistema equivalente es reemplazar una de las dos ecuaciones por la suma entre ellas. Por ejemplo, voy a dejar la ecuación 1, o bueno, nuestra nueva ecuación 1 que acabamos de hallar multiplicando por 2, igual. Pero resulta que la segunda ecuación, voy a decir que es la suma entre 1 y 2, o sea, la suma entre la ecuación 1 y la ecuación 2. Es muy sencillo sumar las ecuaciones cuando las tenemos organizadas, porque sería sumar términos semejantes. Entonces vamos a realizar esa suma de esas parejas. 4x más menos x es igual a 3x. 6y más menos 2y es igual a más 4y. Y 16 más menos 6 es igual a 10. Esto es un sistema equivalente. Si probamos la solución, por ejemplo, 2 menos 2 por 3 da menos 6, 4 por 4, 16, menos 6 más 16 es igual a 10 positivo, se cumple y vemos en el siguiente, menos 2 por 4 da menos 8, 6 por 4, 24, 24 menos 8 es igual a 16. Cumple la misma solución para los tres sistemas. Aparentemente vemos ecuaciones diferentes. Estas ecuaciones o estos sistemas se ven un poco diferentes, pero resulta que son exactamente el mismo. ¿Listo? Bueno, recuerden que cada método tiene los paso a paso en el documento antes de hacer el ejemplo. Entonces veamos el paso a paso del método de sustitución. Primero, despejar una variable en una de las ecuaciones, cualquier variable en cualquier ecuación. Luego, sustituir esa variable que acabamos de despejar en la siguiente ecuación. Luego de sustituir, nos van a quedar entonces una ecuación con una sola variable. Lo que debemos hacer es despejar la ecuación que queda con una sola variable. Y el cuarto paso es hallar con el valor del punto 3, con ese valor que acabamos de hallar esa variable. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación inicial. ¿Listo? Bueno, ahora sí veamos el paso a paso con el ejemplo. Entonces tenemos el sistema de ecuaciones x más 2y igual a 5 y 3x menos y igual a 8. Tenemos dos ecuaciones, dos variables. Este es el método intuitivo. Prácticamente así es como deberíamos despejar cualquier ecuación. Eso lo aprendimos en ecuaciones lineales. Despejar una variable en una de las dos ecuaciones. Puede ser x, puede ser y. En este ejemplo o en el documento se realiza con x. En paralelo lo voy a hacer con n. Primero veamos el de x. Despejamos x en la primera ecuación, que era como la más sencilla. Entonces, lo único que necesitamos es despejar o eliminar este 2y. ¿Cómo lo hago? Simplemente resto 2y en ambos lados. Entonces me queda x es igual a 5 menos 2y. Teniendo despejada la x, ya x no tiene ni números que lo acompañen, ni sumando, ni multiplicando, ni restando, ni dividiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir, que sería nuestro segundo paso, sustituir esa variable despejada en la otra ecuación, la cual no hemos realizado ningún despeje. Entonces, en este caso, como yo despejé la primera, esa x la debo reemplazar en la segunda ecuación. Entonces, decimos que 3x menos y igual a 8, pero ya tenemos que x es igual a 5 menos 2y.
hacemos el reemplazo, menos y es igual a 8. Y aquí, miren que nos va a quedar una ecuación con una sola variable y en ecuaciones lineales ya sabemos cómo solucionar. Entonces hacemos ley distributiva, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, menos y igual a 8. Si quieren pasamos variables a un lado y números al otro, que fue lo que se realizó en el documento, menos 6 menos y. El 15 lo eliminamos de este lado, entonces restamos 15 en ambos lados. 8 menos 15 da menos 7. Y esta suma menos 6 menos 1 da menos 7. Para eliminar el menos 7 debemos dividir entre menos 7 en ambos lados. Menos por menos da más, 7 dividido 7 da 1. Y es igual a 1. El cuarto paso sería, como ya tenemos o ya conocemos y igual a 1, lo único que nos haría falta es decir x es igual a 5 menos 2y. Por eso les decía, devolvernos al primer punto. El primer punto fue despejar la x, entonces 2y, pero y vale 1. Entonces x es igual a 5 por 5 menos 2 por 1, 2, 5 menos 2 es igual a 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos la solución que es 3 en x, 1 en y. Ahora vamos a ver la misma solución a este sistema, pero no despejando x, sino despejando y. Recuerden, yo puedo escoger cualquiera de las dos variables y cualquiera de las dos ecuaciones. No siempre debemos despejar de la primera, no. Podemos despejar también de la segunda. Por ejemplo, para despejar y, es más fácil despejar y de la segunda ecuación que de la primera. ¿Por qué? Porque en la primera tiene un 2 que lo acompaña. Entonces, cuando estemos despejando, al final nos va a tocar dividir entre 2. En cambio, en la segunda no tenemos ningún número, tenemos un menos 1. Un menos es mucho más fácil. ¿Por qué? Vemos que para quitar el 3x, lo único que va a hacer es restar 3x en ambos lados. Así lo elimino. Y para quitar el menos, multiplico por menos 1 en ambos lados. Entonces cambian los signos de todos los términos. Y así ya terminé de despejar y. Miren que si hubiéramos despejado y de la primera ecuación, entonces nos daría 2y es igual a 5 menos x, ¿cierto? X pasa a restar o restamos x en ambos lados. Y luego ese 2 dividimos por 2 en ambos lados. Entonces miren que el despeje nos va a quedar una fracción. Y esa fracción, como debemos sustituirla en la siguiente ecuación, pues nos va a quedar más complejo cuando tenemos fracciones. ¿Listo? Entonces por eso les recomiendo verifiquen cuál es la variable más fácil de despejar y esa es la que utilizan. Entonces, miren en este caso que como despejamos de la segunda ecuación y, lo que vamos a hacer es sustituir esa y en la primera ecuación, o sea que la vamos a sustituir aquí. ¿Qué pasa si sustituyen en la misma ecuación? Pues van a llegar a una igualdad, 8 igual a 8, o se eliminan todos los términos, les da 0 igual a 0. No van a hacer absolutamente nada si despejan de la segunda ecuación y reemplazan esa variable en la misma segunda ecuación, no van a llegar a ninguna parte. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro segundo paso. Cogemos la primera ecuación que es x más 2y, pero en y no voy a colocar y, sino menos 8 más 3x, que fue lo que acabamos de despejar, igual a 5. ¿Sí? Copié la misma ecuación 1, ¿sí? La misma ecuación 1, pero reemplacé y por menos 8 más 3x. Aquí hacemos un proceso muy parecido al que hicimos acá. Hacemos ley distributiva, verificamos que siempre ya nos va a quedar esta segunda ecuación con una sola variable, entonces ya la podemos despejar. X más, en este caso la ley distributiva, 2 por menos 8 da menos 16, 2 por 3 da más 6x, es igual a 5. ¿Listo? Pasamos variables a un lado, números al otro, o x más 6 da 7x. Y ese 16 que está restando, entonces para quitarlo yo puedo sumar 16 en ambos lados. Entonces ya despejo la x. 16 más 5 es 21. Y para quitar ese 7, entonces lo que debemos hacer es dividir por 7 en ambos lados. 21 dividido 7 es igual a 3. Entonces ya llegamos a que la solución de x es igual a 3. Y me devuelvo el primer despeje. Y es igual a menos 8 más 3x. O sea que y es igual a menos 8 más 3, pero x vale 3. Entonces 3 por 3, 9. Menos 8 más 9 es igual a 1. Entonces miren que llegamos exactamente a la misma solución.
x igual a 3, y igual a 1. De cualquier forma que ustedes seleccionen, van a despejar x en la primera, van a despejar x en la segunda, o despejar y en la primera o en la segunda, tienen que llegar siempre a la misma solución. ¿Qué nos falta? Probar si verdaderamente esa es nuestra solución. ¿Cómo hacemos la prueba? Lo que vimos al principio. Reemplazamos x igual a 3, y igual a 1 y verifiquemos que nos da o que cumplan las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, 3 más 2 por 1, 2 por 1 da 2, 3 más 2 da 5. Por lo tanto, cumple la primera ecuación. 3 más 2 por 1 es igual a 5. Y vamos a ver la segunda ecuación. 3 por 3, 9, menos 1 es igual a 8. Cumple la segunda ecuación, por lo tanto, esta es la solución a mi sistema de ecuaciones. En el método de igualación tenemos tres pasos. Primero vamos a despejar cualquiera de las variables en las dos ecuaciones. Podemos despejar x o podemos despejar y, pero debemos despejar la misma variable en las dos ecuaciones. Luego de despejar la misma variable en las dos ecuaciones, vamos a igualar esos dos despejes. Esa igualación nos va a quedar en función de una sola variable, entonces el tercer paso es despejar de esa ecuación la variable que nos queda y hallar el valor de esa variable. Cuando tengamos el valor de esa variable, viene un paso número 4, que es con ese valor que obtengamos de ese despeje, vamos a devolvernos al paso 1 y vamos a reemplazar en cualquiera de los dos despejes ese valor y hallar nuestra siguiente variable. Bueno, ahora veamos el mismo ejemplo anterior, el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora solucionado con el método de igualación. Entonces recuerden, el método de igualación primero necesitamos despejar una variable en las dos ecuaciones, la misma variable. En el caso del documento despejamos y, para la primera ya lo habíamos hecho, simplemente x, restamos x en ambos lados y el 2 dividimos 2 en ambos lados luego, entonces nos quedaría 5 menos x sobre 2. Ese es el despeje de y de la primera ecuación. Y el despeje de y de la segunda ecuación también lo habíamos realizado anteriormente. 3x, restamos 3x en ambos lados. Y para quitar el menos, entonces multiplicamos por menos 1. Es lo mismo menos 8 más 3x que 3x menos 8. Es exactamente lo mismo. Voy a ir haciendo el proceso si hubiéramos realizado el despeje de x. Entonces, en la primera ecuación ya tenemos que x es igual a 5 menos 2y. Y en el despeje de la segunda ecuación, primero pasamos a sumar, lo sumamos en ambos lados y luego dividimos entre 3. ¿Listo? Este sería el despeje de x en las dos ecuaciones. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a igualar los dos despejes. Entonces decimos 5 menos x sobre 2 debe ser igual a 3x menos 8. Y aquí nos queda una ecuación lineal con una sola variable. La forma más fácil de resolver esta ecuación es ese 2 que está dividiendo todo un solo lado, lo podemos pasar a multiplicar. ¿Sí? Lo multiplicamos por 2 en ambos lados. Entonces nos queda 2 por 3, 2 por 8, 6x, 16. Pasamos variables a un lado, números al otro. Entonces podemos pasar este 6x al otro lado. ¿Sí? Restamos 6x. Restamos 5 en ambos lados para eliminar este 5 de acá. Y nos queda menos 6 menos x da menos 7x. Menos 5 menos 16 es menos 21. Y este proceso ya lo habíamos visto. Dividir por menos 7 en ambos lados. Vamos a ver qué haríamos con las x. Sería 5 menos y o 5 menos 2y igual a 8 más y sobre 3. Entonces, un proceso muy parecido, el 3 lo podemos pasar a multiplicar. Voy a realizar la ley distributiva directamente. 3 por 5, 15. 3 por 2, 6. 15 menos 6y es igual a 8 más y. Variables a un lado, números al otro. Menos 6y menos y es igual a 8 menos 15. Menos 6 menos y es menos 7y. Y 8 menos 15 es menos 7. Por lo tanto, y menos 7 pasa a dividir, y es igual a 1. ¿Sí? Entonces obtenemos que y es igual a 1.
Entonces vemos que de cualquiera de las dos formas íbamos a llegar a la solución x igual a 3, y igual a 1. No es que debamos hacer el proceso con las dos, es simplemente cualquiera de las dos despejamos, ¿sí? La misma variable en las dos ecuaciones, igualamos, despejamos esa ecuación y cuando tengamos el valor, por ejemplo, x es igual a 3, nos podemos devolver a cualquiera de las dos ecuaciones aquí halladas en el principio, ecuación 3 o ecuación 4. Podemos reemplazar el 3 o en la primera, 5 menos 3 da 2, 2 dividido 2 da 1. O 3 por 3, 9, menos 8 es igual a 1. Si lo hubiéramos hecho con y es exactamente lo mismo. Aquí nos dio y igual a 1, nos devolvemos y decimos 5 menos 2 por 1, 5 menos 2 da 3. O 8 más 1 da 9, 9 dividido 3 da 3. Llegamos a la misma solución. X igual a 3, y igual a 1. O sea, la solución es 3,1. ¿Listo? Bueno, el método de eliminación es uno de los que más recomiendo, porque al parecer es uno de los más cortos, no necesita tanto procedimiento, pero hay muchos estudiantes que se confunden con este método, no saben buscar el número. El primer paso dice buscar un número que multiplicado por una de las ecuaciones y sumado a la otra ecuación elimine una de las variables. Entonces, los estudiantes se confunden en buscar ese número que elimine. Igual ahorita con el ejercicio lo vamos a ver más fácil. Luego se suman, se elimina. Cuando se elimine una de las variables, entonces me va a quedar una ecuación con una sola variable. El segundo paso es despejar y ya hallaríamos nuestra segunda variable. Con esa variable podemos devolvernos o reemplazar en cualquiera de las ecuaciones del sistema inicial y podemos hallar nuestra variable que habíamos eliminado al comienzo. Ahora sí analicemos el mismo ejemplo anterior. X más 2y igual a 5, 3x menos y igual a 8. Entonces, debemos buscar un número por el cual deba multiplicar ya sea la ecuación 1 o la ecuación 2, pero que yo al sumar las dos ecuaciones se elimine una de las variables. Entonces, ese número es realmente sencillo. Más sencillo es cuando una de las variables tiene coeficiente 1. Por ejemplo, el caso de la ecuación 1 o el caso de la ecuación 2 en y. En el caso de la ecuación 1, yo podría eliminar fácilmente la x. ¿Por qué? ¿Por qué número debería multiplicar la primera ecuación para obtener el inverso aditivo? Para que cuando se sumen se eliminen. Entonces debería multiplicar por menos 3 y eso es lo que hacemos. Multiplicamos por menos 3 la ecuación 1. Entonces, menos 3 por x da menos 3x, menos 3 por 2 da menos 6y, menos 3 por 5 da menos 15. Ese sería el equivalente. Recuerden que eso por uso de propiedades lo podemos hacer. Menos 3x menos 6y igual a menos 15. Y la segunda ecuación la copio tal cual. 3x menos y igual a 8. ¿Y ahora qué hago? Por propiedades de los sistemas de ecuaciones yo puedo sumar dos ecuaciones. Entonces sumo la ecuación resultante, esta ecuación 3, a la ecuación original número 2. Vemos que se eliminan las x, menos 6 menos y da menos 7, menos 15 más 8 da menos 7 y despejo la variable y es igual a 1, ¿cierto? Ya con nuestra variable no necesitamos hacer por eliminación la otra, simplemente puedo reemplazar esa variable en cualquiera de las ecuaciones y despejar la siguiente variable que habíamos eliminado al comienzo. Entonces, por ejemplo, x más 2y igual a 5, ya sé que y vale 1, lo reemplazo, 2 por 1, 2, paso el 2 a restar, 5 menos 2 da 3, y llego al resultado o a la solución 3,1, x igual a 3, y igual a 1. Vamos a ver el mismo ejercicio, pero ahorita vamos a eliminar y. Para eliminar y, no me sirve multiplicar la primera ecuación, porque no voy a encontrar un número entero que multiplicado por 2 me dé uno positivo. Ahí tendría que dividir y eso no lo necesitamos. Entonces, no voy a multiplicar la primera ecuación, sino que voy a multiplicar la segunda ecuación. Ahora, la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2. 2 positivo, ¿por qué? Porque ya las y tienen signos contrarios, no necesito multiplicar por menos. ¿Listo? Entonces, si multiplico la ecuación 2 por 2, sería 2 por 3 da 6x, 2 por menos y da menos 2y, y 2 por 8 es igual a 16. La primera ecuación
la voy a dejar tal cual, x más 2y igual a 5 y vamos a realizar la suma. Entonces, sumamos términos semejantes, 6x más x, 7x, menos 2y más 2y, da 0y, entonces no necesito colocarlo, igual 16 más 5 es igual a 21. Entonces, despejamos esa variable que nos queda, lo que hacemos es dividir por 7 en ambos lados y miren tan rápido que llegamos a la solución de que x es igual a 3, ¿sí? Con ese x igual a 3 ya sabemos que nos podemos devolver acá, reemplazar x igual a 3, despejar la variable y y podemos hallar nuestra segunda variable, pero el procedimiento me parece que es uno de los más cortos. ¿Listo? A continuación veamos un ejemplo que vamos a solucionar por medio de eliminación, donde no es tan sencillo. Por ejemplo, si necesitamos eliminar x, no hay ningún número entero que multiplicado por 3 me dé 5. O al contrario, no hay ningún número entero que multiplicado por 5 me dé 3. En este caso es más fácil eliminar y. Vemos que y, los dos son signos iguales, entonces debería multiplicar por un signo negativo para cambiar uno de los dos signos. Y aquí podemos encontrar que si multiplico por menos 3 el 2, menos 3 por menos 2 daría más 6 y más 6 menos 6 se cancela. Entonces, esta y es sencilla cancelarla. En este caso sería más fácil trabajar eliminando la y y hallando x después de hallar y. Pero si digamos las dos variables presentan el mismo caso, hay una estrategia que podemos aplicar y es multiplicando los inversos. ¿Qué significa? Multiplicar la primera ecuación, por ejemplo, en este caso tenemos 3 y menos 5, entonces multiplicaríamos la primera ecuación por menos 5, ¿sí? Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 3, pero sería multiplicar por 5 y por 3, no con signos negativos, para que no me cambien los signos. Entonces, en este caso, si yo multiplico la primera ecuación por 5, recuerden que es multiplicar toda la ecuación, los tres términos que tengamos. 5 por 3, 15x. 5 por 2, en este caso dejo el signo igual, 10y. Y 5 por 13, 65, signo igual también. En el caso de la segunda ecuación, no vamos a multiplicar por 3. Aquí recordemos que multiplicamos por 5 y en la segunda ecuación vamos a multiplicar por 3. En los dos vamos a multiplicar por signos positivos, por 5 y por 3 positivos. Si los dos fueran de signos iguales, entonces en uno de los dos casos deberíamos multiplicar por menos y en el otro por más para que los dos signos queden diferentes. En este caso multiplicamos por 3 positivo, 3 por menos 5 da menos 15x, 3 por menos 6 da menos 18y, es igual a 3 por 25, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6 y una que llevaba 75. Entonces daría menos 75. En los dos casos multipliqué por positivo. Verifiquemos que al hacer la suma, 15x menos 15x se cancela, menos 10 menos 18 es igual a menos 28y, ¿cierto? Se suman porque son de igual signo. Y menos 65 y menos 75 también se suman. Daría menos 140. Miren que ya eliminó la x y es muy sencillo hallar y. Pasando a dividir o dividiendo en ambos lados por menos 28. Recordemos siempre que cuando paso de multiplicar a dividir me debo llevar el signo. Solo cambio signo cuando paso de sumar a restar, de restar a sumar. ¿Listo? Entonces, en ese caso realizamos esa división, 140 dividido entre 28, y eso es igual a 5. Entonces, y menos por menos da más, y es igual a 5. 5 por 8, 40, 5 por 2, 10, y 4 que llevaba, 140. Entonces, y es igual a 5. Y ya teniendo y, nos podemos devolver para hallar x, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer en la primera o en la segunda ecuación, en la ecuación que ustedes deseen. 3x menos 2 por y, pero y vale 5, entonces menos 2 por 5 me debe dar igual a menos 13 y despejamos la x. 3x debe ser igual a menos 13, 2 por 5 da 10, daría menos 10, sumo 10 en ambos lados,
para eliminar el menos 10. Menos 13 más 10 da menos 3, por lo tanto x es igual a menos 3 y este 3 que está multiplicando lo paso a dividir y x es igual a menos 1. Entonces ahí ya llegamos a la solución. Cuando x vale menos 1, y vale 5. Esta es la solución al sistema de ecuaciones. Podemos probarlo. Reemplazando x por menos 1, y por 5, nos va a dar menos 13 y en este caso nos va a dar menos 25. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo, el ejercicio, pero ahorita vamos a eliminar y, que era lo más sencillo. Recomiendo en este caso eliminar y, que es mucho más sencillo. Para eliminar y, lo único que nos sirve es multiplicar la primera ecuación por menos, primero que todo, para que me cambie los signos y se eliminen, menos 3. ¿Sí? En este caso, si queremos multiplicar acá arriba por 6 y acá abajo por 2, también lo podemos hacer, pero pues no es necesario. O sea, vamos a amplificar las dos ecuaciones cuando no necesitamos. Entonces, si multiplicamos por menos 3, daría menos 9x, la primera ecuación. Menos por menos da más, 6y. Menos por menos da más, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, daría 39. Y la segunda ecuación la dejamos tal cual. En este caso la dejamos tal cual. No necesitamos multiplicar por ningún número. Realizamos la suma. Menos 9 menos 5, los signos son iguales, se suman, menos 14. Más 6 menos 6, signos son diferentes, se cancelan. Y a 39 le resto 25, eso es igual a 14. Despejamos la x, es igual a 14, dividido entre menos 14, y esto es igual, más por menos, 14 dividido 14 es 1. Entonces x es igual a 1, y ya y lo podemos hallar reemplazando esta x menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones y despejando la y. Para utilizar el último método, el método gráfico, es necesario saber o conocer cómo graficar una función lineal. Entonces, una de las formas, se las recomiendo con estos 3 pasos. En las dos ecuaciones despejamos y para volverla una ecuación lineal de la forma y igual a mx más b. ¿Cómo graficamos una ecuación? Evaluando dos puntos. Dos valores de x nos da 2 puntos en y eso nos da 2 puntos en el plano cartesiano. Esos 2 puntos, cuando los ubiquemos, los unimos y nos da una línea recta. Esa es la forma de graficar una función lineal. Entonces, primero despejamos y, le damos 2 valores de x y nos van a dar 2 valores en y. Ubicamos con esos valores que le dimos, ubicamos esas coordenadas en el plano cartesiano. De las dos ecuaciones vamos a tener dos líneas rectas y donde se intercepten esas dos ecuaciones, esa va a ser nuestra solución al sistema. Este método no es muy utilizado porque cuando la solución no es números enteros va a quedar muy complejo saber dónde exactamente se interceptan las gráficas. Entonces no se los recomiendo, más que todo si de pronto tienen una aplicación como GeoGebra, donde pueden hacer las gráficas rápidamente y el GeoGebra les puede decir exactamente cuál es el punto, entonces lo podemos hacer. De resto, si lo vamos a hacer manual, no les recomiendo el método gráfico para trabajar los sistemas de ecuaciones. Ahora sí veamos el mismo ejercicio que ya hemos venido trabajando con los otros 3 métodos, pero ahora solucionado con el método gráfico. Entonces ya sabemos, necesitamos ver como si fuera una ecuación lineal, entonces la recomendación es despejar, no es la única forma. Despejamos y en las dos ecuaciones, nos dan la ecuación 3 y 4, y ahora le damos dos valores en cada ecuación. Entonces, por ejemplo, en la primera ecuación le dimos el valor x igual a 1, 5 menos 1 da 4, 4 dividido 2 da 2. Y le dimos el valor x igual a 5, 5 menos 5 da 0, 0 dividido entre 2 me da 0. Eso me da dos puntos en el plano, 1,2 y 5,0. Y ya podemos graficar, vemos el plano cartesiano, ubicamos el punto 1,2, es este punto de acá, 1,2, 1 en x, 2 en y, y el otro punto es 5 en x, 0 en y, entonces queda sobre el eje x. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los dos
puntos y los unimos con una línea recta. Eso es todo para graficar esa función. Lo mismo hacemos con la otra ecuación, le damos dos valores, nos dan los puntos 1, menos 5, 4, menos 4. Estos valores que yo escojo acá en X, ustedes les pueden dar cualquier valor, no es que tienen que ser siempre el 1, el 5, el 0. Ustedes escogen qué valores les dan. La idea yo escogí fue números que me dieran el resultado en números enteros también para poderlos ubicar fácilmente en el plano. Por ejemplo, esta que tenía fracción, si yo escogía ejemplo, el 3 o el 2, entonces 5 menos 2 da 3 y 3 dividido 2 no me da un número entero. Miren que va ubicado en una fracción que es 1.5, que es 3 medios. Entonces es más fácil ubicar números enteros que fracciones. Entonces miren que aquí ubicamos los otros dos puntos, 1, menos 5, por acá está 1, menos 5 y 4,4, ¿sí? Y no vamos a hacer las rectas en dos planos cartesianos diferentes, aquí era para verificar. Vamos a hacer las rectas en el mismo plano. Entonces hacemos la recta número 1, la recta número 2 de las dos ecuaciones y vemos que justo el punto donde se intersectan las gráficas, ese punto es la solución al sistema de ecuaciones. Vemos que la solución es la misma que veníamos trabajando con los otros ejercicios, 3,1. ¿Listo? Al igual que lo vimos en ecuaciones lineales, los sistemas de ecuaciones también tienen solución infinita, no tienen solución o tienen una única solución como lo que acabamos de trabajar. Esto es una única solución. Vamos a determinar cuándo sabemos que es solución infinita. Por ejemplo, lo hacemos por eliminación y llegamos a 0 igual a 0, nos da una igualdad. Si lo hacemos por sustitución, también llegamos a que todas las variables se nos eliminan y nos da una igualdad. Si la igualdad es verdadera, entonces la solución es infinita. Si lo hacemos en método gráfico, nos da una línea recta encima de la otra. Eso es una solución infinita. ¿Listo? De esta forma, tendríamos que decir que tenemos que despejar nuestra función para dar una solución. La solución es infinita, pero no cualquier valor de x, no cualquier pareja es la solución. Entonces tenemos que despejar. Por ejemplo, yo acá despejo y es igual a 3x menos 12 sobre 2. Entonces, cuando x tome cualquier valor, y debe tomar 3x menos 12 sobre 2. Entonces, esta es la forma de representar la solución infinita. Cuando no hay solución, vemos que también se nos eliminan todas las variables si lo hacemos por eliminación, pero miren, la igualdad no es verdadera, 0 no es igual a 2. Por lo tanto, no hay solución. La solución, podemos decir, un conjunto vacío. De esta forma vamos a ver el método gráfico cuando no haya solución. Rectas paralelas. ¿Sí? Cuando son dos rectas paralelas, nunca se van a interceptar, entonces no hay solución. Rectas secantes, una única solución, y rectas una encima de la otra es una solución infinita. Bueno, ahora los invito a que ustedes mismos empiecen a practicar utilizando los métodos que ustedes más les parezca. La idea es que se aprendan varios porque en algunos casos es más fácil utilizar sustitución, en algunos casos es más fácil utilizar eliminación, en algunos otros igualación. Entonces es bueno conocer todos los métodos. Sin embargo, los más utilizados son eliminación y sustitución, dado que es más rápido llegar a la solución. Podemos verificar el primer ejercicio que habíamos trabajado. Esta es la solución, pero todavía no lo hemos resuelto. Una recomendación, mire lo fácil que es eliminar x en este caso. Si vamos a hacerlo por sustitución, pues la más fácil es despejar x en la segunda ecuación que cualquier otra variable. En el siguiente ya lo hicimos por eliminación, tratemos de hacerlo por sustitución o por igualación para que veamos la complejidad en esos ejercicios. Y algo que debemos tener en cuenta, no siempre nos van a entregar el sistema organizado. Puede que X esté en una parte, Y en otra, puede que no esté una encima de la otra, y puede que este número esté por acá a la izquierda, el 2X en otro lado. La idea siempre es nosotros mismos organizar nuestro sistema. Estos dos de acá están organizados, está organizado X, está organizada la columna y la columna que no tiene variable. En este caso también está organizado, pero vemos que Y está al otro lado. Lo general es manejarlo
todas las variables en un lado y los números al otro. ¿Listo? Sin embargo, así, por ejemplo, si lo vamos a trabajar por eliminación o por sustitución, desde aquí podemos arrancar, no necesitamos organizar. ¿Listo? Pero sí hay que tener en cuenta si, por ejemplo, vamos a trabajar eliminación, si aquí dice 2x y por acá dice 3y, no podemos trabajar eliminación si vamos a hacer la suma por columnas. Entonces no podríamos en ese caso porque esas columnas no serían números semejantes, no tienen la misma variable. ¿Listo? Con eso terminamos el día de hoy.